Entonces ahora sí, está con nosotros el intendente de Viedma, Marcos Castro. Marco, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Raúl? Un placer estar acá nuevamente. Bueno, hacíamos el cruce ahí con Bruno porque tenía ganas de saludarte y sabemos que el afecto y el respeto que se tienen, por eso te invitamos a que ingreses. Sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo son estos primeros días de gestión? Bien, intensos como toda gestión municipal. Yo creo que si algo caracteriza una gestión municipal es la intensidad en el trabajo, pero con muy buenas sensaciones, muy lindas sensaciones. La verdad que el día lunes y martes me dediqué mucho a recorrer cada oficina municipal, a charlar con los trabajadores municipales, a dedicarle un tiempo también no solamente a saludar y a ponerme a disposición, sino también a dedicarle un tiempo para charlar con ellos, que me cuenten cuáles fueron sus sensaciones durante estos 4 años, qué cuestiones consideran que podemos empezar a mejorar, y tuve una muy buena recepción en todas las oficinas municipales. Me queda recorrer algunos órganos de control, juzgado de falta y tribunal de cuentas, pero con muy buenas sensaciones. Lo mismo con el gabinete. En el caso de quienes se suman al gabinete tuvieron también buenas sensaciones. Ayer charlábamos bastante en la reunión de gabinete cómo habían visto el contexto, más que nada tanto Eugenia Serra como jefa de gabinete y Janina Denardo como secretaria de Economía, que son las incorporaciones que se han hecho al gabinete. También están con buenas expectativas, así que bueno, pensando ahora ya en el verano, pensando en las primeras decisiones que tenemos que tomar y muy atento a los anuncios y a las decisiones que el Gobierno Nacional está tomando. Digamos también, a juicio de ser sincero, que es una gestión que vos no desconocés la que se fue. Fuiste protagonista directo, ¿no? Esto es un beneficio en algún punto también. Sí, y lo digo siempre y lo remarco siempre porque yo hago la comparación obligada entre lo que fue la llegada al gobierno de Pedro Pesati en el 2019 y yo como jefe de gabinete y lo que fue ahora. Y la verdad que cuando uno trabaja bien, cuando uno hace las previsiones y se compromete en el tiempo que tenés que comprometerte, las cosas salen mucho mejor. Nosotros cuando llegamos a gobernar con Pedro no teníamos el conocimiento municipal que tenemos ahora. Teníamos un montón de situaciones para abordar, pero teníamos que sentarnos y conocer y ver cómo estaba la situación. Hoy ya corro con ventaja porque yo ya soy intendente, ya me senté en el despacho del intendente y tengo ya un organigrama aprobado, tengo un presupuesto aprobado, tenemos una ordenanza tarifaria también aprobada con una cuestión vinculada a la posibilidad de actualizar en función a una fórmula polinómica que definimos también, que es muy importante para el municipio de Viedma, ni hablar también de todo lo que hace al esquema normativo que necesariamente tenés que tener para comenzar a gobernar. Así que eso hace de que te sientes de otra manera, que podamos planificar y empezar a priorizar actos de gobierno teniendo resuelto algo que es muy importante, que no es ni más ni menos que el presupuesto y la ordenanza tarifaria, que es nuestro principal recurso y nuestra fuente de financiamiento para atender los servicios públicos municipales. También, digamos, va a tener el beneficio de tener un vicegobernador que es de Viedma, más allá de que pueda haber buen diálogo con Alberto Beretti, cosa que, sin ánimo de retrotraernos en el tiempo, no es lo mismo no tener un vicegobernador que tener un vicegobernador que sea de la ciudad, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, la relación de amistad que construimos con Pedro también me permite a mí saber de que cuando tenga una determinada cuestión que me exceda o que necesite ese apoyo, sé que Pedro lo va a hacer con total sinceridad y con un acompañamiento importantísimo, porque yo soy intendente, porque Pedro también así lo vio, porque entendió de que yo tenía las herramientas y la formación y la capacidad para encarar este proceso. Entonces me debo mucho a su generosidad política también, más allá de si uno elige o no determinado destino político, pero cuando ven en vos la posibilidad de continuar un gobierno con tanto protagonismo y con tanta potencia como la que lleva adelante Pedro, a mí me entusiasma y me genera la obligación de reconocer también esa generosidad que no suele suceder en la política. Acá ha habido un trasvasamiento generacional muy marcado. Yo siento que soy de una generación de la democracia. Yo nací en la década del 80, entonces es la etapa que nos corresponde a nosotros ahora asumir, y lo hacemos con mucho entusiasmo y somos conscientes también de dónde estamos. Me parece que eso también es importante, y tenerlo a Pedro en la vicegobernación, tenerlo a Pedro tan cerca, con el cual permanentemente tenemos contacto, más su experiencia y más también su voluntad de acompañar para que Viedma siga desarrollándose, siga creciendo y siga mejorando, a mí me da un
digamos, una valoración y un contexto muy positivo de cara a lo que viene. También no es menos cierto que Berrettini ha tenido en sus gestiones anteriores una mirada hacia Viedma importante. A mi juicio, Carabela Carrera no tuvo para con Viedma, pero ahora está Berrettini, que en ese punto me parece que también es un saldo a favor. Sí, totalmente, porque... No sé ustedes de la gestión como lo vieron de Carrera, ¿no? Pero desde afuera una inclinación que nunca tuvo una mirada directa hacia Viedma, la gobernadora. No, nosotros tuvimos un montón de ideas, de propuestas, de alternativas y de proyectos y de acciones concretas que no pudimos culminar, más que nada vinculada con el asfalto y con algunos proyectos que habíamos gestionado, pero me parece que ya es una etapa nueva. Creo que todo lo vivido nos sirve de experiencia. Uno siempre hubiese querido tener quizás otro contexto. Tuvimos que gobernar en un contexto muy difícil, que fue la pandemia, la pospandemia, un esquema inflacionario económico súper complejo. Yo a veces, sinceramente, charlaba el otro día con un amigo, el contador general de la provincia de Buenos Aires, justo con el cual yo, cuando tuve mi primera experiencia en la gestión ya más política, no tan técnica, comencé haciendo un trabajo más técnico en el Senado de la Nación, y después cuando empiezo en la provincia de Buenos Aires ya más con un sesgo más político, y recordamos eso, charlamos antes de ayer, y me decía, digo, Marquito, siempre vos estás en los quilombos, me decía, porque a veces uno también pienso de que he tenido que afrontar dentro de distintos trabajos que he tenido contextos muy difíciles. Y en el IDEBI, por ejemplo. En el IDEBI, puntualmente, cuando yo comienzo a ser presidente del IDEBI, no eran situaciones sencillas. Había mucha demanda, había mucho enojo, había mucha bronca, habían relaciones humanas totalmente rotas. El esquema productivo de la agricultura familiar entendía de que el instituto no le estaba dando las respuestas necesarias, el mantenimiento de los caminos, la estructura industrial vinculada a la faena. Entonces lo encaramos, lo llevamos adelante y pudimos hacer una buena gestión. Yo vuelvo al IDEBI y siento que nunca me fui, me siento parte de la institución, y eso es porque trabajamos junto con el trabajador, y vuelvo al comienzo de la charla. Cuando el trabajador siente genuinamente que uno es uno más allá de las responsabilidades, lográs una comunión y lográs una articulación y un trabajo en conjunto que es muy positivo. Entonces creo que esta crisis y este contexto vamos a salir adelante. Estoy convencido que la República Argentina se va a recuperar. Estoy convencido que Viedma va a continuar desarrollando sus potencialidades, que es un momento histórico para nosotros, y creo que vamos a estar a la altura. Y Dios quiera, y lo que podemos hacer de los gobiernos locales lo vamos a hacer para tratar de garantizar una paz social y un clima armónico en la comunidad, y que no haya violencia y que no haya situaciones que pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de las y los vietnamenses. Recordemos que a la gestión Pesati le tocó arrancar prácticamente con la pandemia. A vos no te toca arrancar con una pandemia, pero sí en un contexto económico, social bastante complejo, ¿no? Sí, la verdad que lo pienso todos los días, Raúl. A veces digo, wow, que cuando llegue la última etapa de mi carrera, cuando empiece a contarle, Dios quiera, a mis nietos, a mis hijos, el camino recorrido, seguramente con mucho entusiasmo y con mucha también satisfacción, porque no es fácil encarar estos procesos. Yo también a veces por momentos me siento orgulloso del equipo que me acompaña y de la familia que me acompaña, porque gobernar en estos contextos no es para nada fácil. Hoy la clase política está observada permanentemente. Hoy todos los que nos dedicamos a la política estamos vistos como personas que no estamos capacitadas para estar donde estamos. Tenemos una fuerte crítica, en muchos casos desmedida, en muchos casos infundadas, pero bueno, hay que... A veces como bajo sospecha permanente, ¿no? Todo el tiempo. Que no tenemos capacidades, que somos una casta, que somos personas que vivimos solamente del Estado. Entonces me parece que eso hay que tratar de poco a poco ir persuadiendo para que la comunidad se dé cuenta que no es así. Yo particularmente siempre presté servicios, a mí el Estado nunca me regaló absolutamente nada, siempre le aporté al Estado mis conocimientos, mi experiencia, mi formación, y lo hice con mucha satisfacción, y lo seguiré haciendo también. Y durante todos estos años uno se ha preparado para estar en el lugar que quienes conducen determinados procesos entiendan que uno tiene que estar. Pedro entendió de que yo tenía que continuar el gobierno de la ciudad como intendente, la gente me votó, apostó a esa propuesta, vamos a tener un gobierno de continuidad, obviamente con la impronta que cada uno vaya teniendo,
y eso me entusiasma. Y también obviamente la llegada de Alberto, como lo planteaba en la pregunta concreta, también a mí me da un grado digamos, de valoración y de expectativa muy alto, porque trabajé con él en el Ministerio de Producción, después junto al entonces ministro de Agricultura, Haroldo Levede, encaré el proyecto del IDEBI, y entonces sé cómo piensa Alberto su manera de trabajar, cómo exige también a su equipo. Entonces yo también siento de que puedo llegar a su equipo de una manera mucho mejor que la que pude tener en la gestión anterior. Muchas de las personas que ocupan cargos importantes y que tienen un fuerte impacto en Viedma, desde Vialidad, Obras Públicas, ARSA, DPA, son personas que conocemos y que apostamos a que tengan una muy buena gestión, así que seguramente encontraremos apoyo y entre la provincia y el municipio, y Dios quiera también que un acompañamiento nacional, podamos tener un contexto cuidado que nos permita poder llevar adelante esta crisis de la mejor manera posible. Y Dios quiera que rápidamente empecemos a ver un horizonte mucho mejor que el que estamos viendo ahora. Marco, puntualmente, y ya yendo a los temas más coyunturales, hay mucha preocupación por el tema de la obra pública nacional que se ejecutaba en Viedma. ¿Hay alguna información en ese sentido más concreta? No, hasta ahora el anuncio que hicieron de no generar nueva obra pública, no más que eso. Nosotros en ese sentido no tenemos obras que estén sin iniciarse y que estén licitadas. En la mayoría de las obras que tenemos con el gobierno nacional se han ejecutado y están con un grado de avance importantísimo. La terminal tiene más de un 50% de avance, la obra ya tiene una primera etapa que está terminada, entonces quizás ahí nos entusiasma pensar de que el gobierno nacional quizás destaque o pueda acompañar todas aquellas obras que tengan un grado de avance importante para poder terminarla y que no queden sin poder terminarse. Entonces ahí yo veo alguna luz, quizás media lejana, pero Dios quiera que con el paso de los días se vaya haciendo esa luz un poco más grande y más clara, y requerirá seguramente de mucha gestión mía como intendente ante el gobierno nacional para lograr persuadir y que tomen conocimiento de que hicimos las cosas bien, de que nosotros en los tiempos que nos fueron indicando lo hicimos hasta más rápido de lo indicado, que tuvimos una muy buena rendición, un muy buen trabajo administrativo, que me parece que si logro transmitirle al gobierno nacional esa situación, quizás podemos tener, Dios quiere, un acompañamiento para poder terminar más que nada la obra de la terminal, que no le falta mucho y tiene un avance importante, y después todo lo que implica el ensanche y la continuidad de los siguientes tramos de la avenida Perón. Estamos terminando con la iluminación del tercer tramo y esperamos también a poder seguir avanzando en esa línea. Como ya hemos hecho mucha obra con las primeras etapas, me parece que también ahí puede llegar a valorarse. Y después el albergue ya se logró terminar. El edificio municipal es algo que me interesa mucho, poder lograr terminar esa infraestructura. Lo veía en estos días que recorría el municipio en las distintas dependencias que tenemos, y la verdad que si algo que caracteriza al municipio de Viedma, que tenemos muchísimos lugares y hay una dispersión que, a mi modo de ver, Pedro lo sostenía siempre, termina impactando en la calidad de la gestión y en el encuentro que tenemos que tener, no solamente nosotros internamente, sino para el vecino también, que tiene que hacer un trámite en un lado, tiene que ir a otro trámite en otro lugar, y entonces volver a ser el lugar de origen. Claro, ¿viste? Entonces eso veremos qué sucede, pero sí, en principio me parece que quizás van a haber otras jurisdicciones que tengan mucho mayor impacto que el que podemos llegar a tener nosotros. Lo mismo con los subsidios. Plantean de una cuestión de merma de subsidios, pero a la vez también plantearon y reconocieron esa asimetría entre los recursos que van hacia el AMBA y los recursos que van hacia el interior del país. Entonces, eso lo veo también con entusiasmo, tratar de reconocer de que históricamente ha habido un comportamiento muy desigual. Yo entiendo que es por una cuestión de densidad poblacional, porque en la provincia de Buenos Aires, no recuerdo cómo estarán los números ahora en este momento, pero en algún momento lo estudiamos y sabíamos de que en el 8 o 9% del territorio bonaerense vive el 80% de la población. Claro. Entonces tenés una densidad demográfica que es entendible. Ahora, no es una responsabilidad nuestra esa situación. Entonces nosotros a veces pensamos y planteamos que en un contexto federal donde puedan destacarse mucho más las provincias, tiene que haber alguna modificación en ese concepto. Y tratar de que el recurso nacional que se destina a poder sostener el transporte público de pasajeros también tenga una equidad en esa distribución. Así que bueno, veremos qué sucede, pero en caso de que haya una merma significativa,
el impacto en Viedma va a ser importante, así que lo iremos observando como en las otras cuestiones que vayan anunciando. ¿Cómo está financieramente el municipio? Nosotros, obviamente que en lo financiero siempre estás un poco más complejo que en lo económico. En lo económico no estamos para nada mal, tenemos perspectiva, tenemos presupuesto aprobado, tenemos previsiones, tenemos algo que lo buscamos durante mucho tiempo y creo que el municipio de Viedma lo logró tener y creo que no solamente para la gestión mía como intendente, sino a futuro también puede llegar a ser importante en tanto y en cuanto la situación no mejore, que es la posibilidad de actualizar tasas en función al comportamiento inflacionario que se dé. Nosotros durante el año pasado, durante este año en realidad, 2023, tuvimos una posibilidad de actualizar tasas en un 60% con una inflación que la duplicó. Claro. Entonces, cuando empezamos a contener la demanda de los proveedores o hasta también en muchos casos la demanda de los mismos trabajadores a través de las fuerzas gremiales que los representan, de actualizaciones salariales, de actualizaciones de valores, nos encontramos con que tenemos un tope del 60% y no pudimos llegar a cubrir las necesidades porque no contamos con el recurso. Entonces ahora nos entusiasma saber que podemos llegar a actualizar tasas en función al comportamiento económico que tiene la República Argentina. Calculo que en algún tiempo, y aspiramos a eso, la situación inflacionaria se detenga. No se puede seguir trabajando de esta manera. No nos imaginamos seguir teniendo este contexto durante 3, 4, 5, 6 años. Sería realmente muy, pero muy peligroso. Entonces, económicamente estamos bien, financieramente, obviamente, con este contexto que te comentaba del tope de tasas y la inflación totalmente fuera de control, hace de que lo financiero sea complejo, pero no obstante esa situación, tenemos pauta salarial acordada, tenemos garantizado el pago de aguinaldo y salarios para el mes de diciembre, tenemos pauta acordada y respetada y ejecutándose respecto a guardavidas, tenemos los proveedores en líneas generales cubriendo sus contratos, obviamente en muchos casos es bajo en función a esto que te comentaba recién y hay algunas expectativas de mejora, así que me parece que no tenemos grandes deudas exigibles, todo se va trabajando, se va gestionando, así que me parece que obviamente en mi rol de intendente también como jefe de gabinete conozco la situación, la conocía y como jefe de gabinete lo trabajé mucho y ahora como intendente valoro toda la gestión que hizo Pedro y todo el cuidado del recurso económico que hizo Pedro Pesati, reconozco y valoro mucho y la comunidad lo tiene que hacer de que Pedro fue muy pero muy austero en la incorporación de personal, Pedro cuidó mucho esa situación a costa de tener que redoblar muchos esfuerzos de los funcionarios y del equipo municipal, y eso hace de que me encuentre con un municipio estable y con un componente económico que nos permite pensar a futuro algunas intervenciones no tan grandes, no tan complejas, pero sí muy demandadas y con mucha necesidad. Lo charlábamos con el secretario de Obras Públicas, de que quizás es momento de volver quizás a pequeñas obras de alto impacto también en distintos barrios de la ciudad y fuertemente continuar mejorando y que no se caigan los servicios públicos, que es lo que más me interesa. Lo hemos estado charlando acá, de hecho los chicos me gastaban por el editorial de ayer, una cosa que se plantea y que la gente ve con agrado cuando se habla el ajuste en el campo de la política. Digamos que en ese sentido Milei estuvo astuto porque hablaba en principio de que el ajuste lo iba a tener la casta y después dijo el ajuste lo va a tener el Estado. Cuando habla del Estado somos todos, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, si uno toma el gasto de la política así, del que tanto se habla, el que tanto se hace hincapié, no es significativo. Por así lo que es significativo es el gesto para la gente. Digo, quizás la no utilización de un vehículo oficial, bajar el nivel de los gastos que tienen en el contexto del uso del Estado municipal. Digo, con pequeños gestos la gente lo vería con agrado de pronto, aunque en términos económicos no sea tan significativo. Sí, me parece que hay una etapa nueva, hay un proceso nuevo, hay un mensaje de la comunidad y de la sociedad hacia la clase política. Esto es así, guste o no nos guste. Lo que sucedió en el balotaje claramente marcó una valoración hacia la política argentina, donde todos estamos en el mismo universo de lo que hablábamos en el momento de la charla. Nosotros ganamos las elecciones sin ningún conflicto, tuvimos un acompañamiento muy importante de la comunidad, pero bueno, todo lo que sucedió después nosotros ganamos en abril y todo lo que pasó después
hizo de que como que nosotros la elección fueron hace 4 años más o menos, porque pasó tanto en este año. Sí, incluso otro contexto. Otro contexto totalmente distinto, Y sí, yo creo que viene una etapa donde hay que tener mucho... A ver, hay que predicar mucho el ejemplo, claro. Hay que tener esos gestos también de austeridad, pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Claro. Hay que poder distinguir entre poder estar a la altura de las circunstancias, entender el mensaje y también algo que también todos pensábamos que tenemos que empezar a modificar, que está relacionada con los privilegios que a veces la sociedad entiende que la clase política tiene, con los comportamientos a veces de lejanía que por momentos la clase política tiene de la comunidad. Entonces creo que hay momento de volver al cuerpo a cuerpo, de volver a entender de que somos servidores públicos y tenemos una gran responsabilidad, pero tenemos un periodo de gobierno, mal o bien, una gestión buena o mala, cada 4 años se va a poner en consideración, y si la sociedad entiende de que tenemos que seguir gobernando porque hicimos una buena gestión, nos acompañará, y si las cosas la hicimos mal, vendrán otras personas, y nosotros tenemos que tratar de tener una mirada que nos exceda a nosotros, que podamos pensar más allá de nuestra gestión de estos 4 años, y eso es lo que también me parece que hay que pensar, generar un municipio ordenado, un municipio con la planificación lo suficientemente consensuada y cristalizada que nos permita seguir sobre esos ejes, de modo tal que cuando venga a gobernar otra persona a futuro no tenga que empezar de cero un montón de cosas y dejar de pensar de que porque el otro era de otra fuerza política todo lo que hizo está mal. Claro. Volver a espacios de participación que sean constructivos. Entonces hay toda una etapa nueva que a mí me toca poder llevar adelante como intendente, conducir lo político y lo administrativo de la ciudad, y tengo ganas porque entiendo de que toda mi experiencia en contextos de crisis, que fue la pandemia, que fueron momentos cuando comencé a trabajar allá por el año 2003, 2004, todo ese recorrido me permite sentirme seguro de las herramientas que tengo para poder encarar este proceso que va a ser muy, pero muy difícil, que va a requerir de mucho diálogo, de mucha persuasión y de mucha gestión emocional frente al enojo que la gente te traslade. Pero yo soy muy respetuoso del comportamiento del vecino de Viedma. Me parece que el vecino de Viedma es consciente y es respetuoso también de los procesos. Yo en estos 4 años he tenido muchas anécdotas y muchas situaciones que me permiten acreditar que el viedmense es respetuoso, el viedmense entiende la situación y creo que va a estar a la altura de las circunstancias, pero también quiero pensar de qué manera desde el gobierno municipal preparamos un contexto y tenemos las previsiones para ver qué sucede a fin de año. Así que también ayer en la reunión de gabinete abordamos mucho esta cuestión de poder reforzar todo lo que es la tarjeta Proba Viedma, de poder reforzar también todo lo que es el acompañamiento de los sectores más vulnerables. Así que en eso trabajaremos y empezar a pensar también el verano con esto que hablábamos, con alguna idea de encuentro acorde al contexto que nos permita poder mantener un espacio de participación comunitaria, un espacio donde haya un desarrollo económico local, un espacio donde los hacedores culturales de acá de la región puedan también tener participación, un espacio donde la actividad gastronómica, cultural, la actividad productiva, el agregado de valor también se pueda mostrar, y todo aquel que venga a disfrutar de nuestras playas, de nuestras costas, también se vaya con un conocimiento mucho más acabado de lo que somos, de lo que hacemos y hacia dónde queremos ir. Así que seguramente nos prepararemos para una temporada totalmente atípica, pero con mucha presencia, creo yo, en nuestras costas. Entonces estamos preparando el balneario, lo estamos poniendo lindo, le estamos dedicando mucho tiempo, con lo poco que tenemos lo estamos volcando todo al balneario para que también se valore, se vea más lindo, y que todo aquel que no puede irse de vacaciones porque va a ser muy difícil, pueda disfrutar de nuestras playas en un entorno lindo, bello y acorde a los tiempos que corren. ¿Es resorte del municipio habilitar lobería o de medio ambiente? No es medio ambiente, porque bueno, estamos dentro de una zona natural protegida. Hay un comité de emergencia que está abordando toda la situación sanitaria. Tuve una reunión yo el día lunes, a la mañana y a la tarde, con la secretaria de Estado Provincial de Energía y la secretaria de Ambiente también, con Andrea Confini y con Dina Migani, y la verdad que muy buena reunión, porque estamos planteando cómo va a ser el escenario de cara al futuro.
Gracias a Dios, por suerte nosotros en toda la costa tenemos un contexto muy cuidado y no tenemos grandes complicaciones porque frente a cualquier situación que se dé tenemos un protocolo de actuación. Lo más complejo es Punta Bermeja, puntualmente Lobería, porque tenemos la colonia ahí. Estamos hablando de más de 2.500, 3.000 animales que conforman la población que vive ahí en Punta Bermeja, y obviamente el impacto sanitario es mucho más marcado. Dentro de la última aparición de un animal con el virus, se tiene que respetar una cierta cantidad de días. Estamos a la espera de que suceda eso. Todo indica de que si no tenemos nuevas apariciones de animales infectados, quizás a fines de diciembre podemos evaluar cómo poder hacer una limpieza general de la playa y evaluar alguna apertura durante el verano, pero bueno, esperaremos esa situación. Estamos en permanente contacto con Medio Ambiente y con todo el Comité de Crisis, donde también está el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, la Fiscalía de Estado, donde tenemos el Ministerio de Educación para las campañas también de difusión y de concientización, ir con el mensaje de no acercarse hacia animales que vean en la playa y bueno, también gestionar todo este proceso y tratar de ser respetuoso de todo lo que implica la restricción de ingreso a la playa. Nosotros obviamente quisiéramos que haya una apertura, quisiéramos que la playa esté abierta, que la gente disfrute de una de las playas más lindas que tiene la República Argentina, si no la más linda, te diría, que es Lobería, por ese microclima que se genera. Y a veces ver algunos comportamientos de no respeto hacia el contexto normativo nos preocupa, porque la decisión que se tomó a través de la resolución ambiental medio ambiente no lo hace para perjudicar a ninguna actividad, lo hace para no poner en riesgo la salud pública y de cada una de las personas que habitan en Lobería y que van a visitar Lobería, y hay sanciones para todo aquel que no cumpla. Entonces me parece que tenemos que comprender de que el no ingreso a la playa no es una cuestión caprichosa, no es una cuestión que tienda a perjudicar o que se busque perjudicar a alguien, sino solamente cuidarnos entre todos y ser muy respetuosos de esa situación. Y en tanto en cuanto eso no suceda, tendremos que mejorar nuestra presencia e ir en busca también de la aplicación de sanciones a todo aquel que no cumpla con la resolución ambiental, que claramente define un contexto de sanciones para el incumplimiento de la restricción. Y Marco, dos últimas consideraciones. Una estrictamente interna municipal. Digo, hay que llevarle tranquilidad al trabajador municipal que en este contexto no habrá gente despedida ni cosas por el estilo. Sí, totalmente. Bueno, una de los anuncios del gobierno nacional es que no se van a continuar renovando los contratos que tengan menos de un año. El municipio de Viedma, y lo digo orgullosamente porque fui parte de ese proceso, no tiene ningún trabajador en esas condiciones. Todos los trabajadores, absolutamente todos los trabajadores del municipio de Viedma gozan de estabilidad, tienen su planta permanente, y la última etapa fue hace algunos días, donde ya firmamos las notificaciones y muy gratamente lo charlábamos con la gente del área de capacitación y demás, que ellos notifican a sus compañeros de trabajo que han ingresado a planta permanente, que han aprobado el examen, y la satisfacción y la alegría de los trabajadores es muy linda poder vivirla. Así que nuestra situación es totalmente distinta, no tenemos esa realidad, así que en principio no tendríamos un impacto de esa decisión en el gobierno municipal. Y los últimos días pasados lo hablaba con el ahora ex intendente José Luis Sara, porque tuvo un encuentro con la prensa haciendo un poco un balance de su gestión, y hay un tema que ya ha pasado transversalmente, diría yo, por citar un punto de partida, desde don Néstor Virgilio Curra en Patagones hasta Sara, pasando por Levet, Ramos, y así sucesivamente, y de este lado Rosso, Juan Cavalieri, Nene Martínez, hasta el propio Pesati, donde el vínculo con Patagones sigue siendo un vínculo estrecho de un diálogo que puede haber entre los intendentes, a veces los concejales, pero en el contexto general no logramos aunar esfuerzos todavía. Sí, es un tema que yo lo observé siempre. A ver, que yo no nací en la ciudad de Viedma, siempre todo el mundo lo sabe, elegí vivir en Viedma y voy a morir en Viedma porque es el lugar donde considero que tanto con mi familia como mis hijos, todos decidimos estar acá. Y cuando venís de otro lugar, a veces empezás a observar otras cuestiones, de que nace acá quizás no es consciente, y me parece que en ese análisis, en esa observación que uno va haciendo, desde que conocí, desde que elegí vivir en Viedma, me parece que hay que trabajar mucho más la relación comunitaria. Me parece que tenemos que encontrarnos como comunidad, no tanto en los actores políticos. O también pensar que esa relación entre los actores políticos, intendentes, concejales, evidentemente tiene que lograr
derramar algo hacia el resto. Bueno, no, todavía no lo ha logrado. Entonces me parece que por ahí hay que empezar a pensar acciones en conjunto, veremos cuáles, pensaremos cuáles, innovaremos y tendremos creatividad también al respecto, en qué acciones concretas podemos desarrollar entre la comunidad de Viedma y la comunidad de Patagones para poder encontrarnos muchos más y en ese encuentro generar muchas intervenciones o muchas cuestiones que nos vean como comarca y que en ese vernos como comarca también intervengamos sobre el territorio y lo pongamos más lindo y lo pongamos obviamente mucho más atractivo para no solamente para la producción, sino para el turismo, el desarrollo económico. Todo nuestro entorno tiene muchas potencialidades, pero hay que intervenir sobre ellas. Hay que dejar de hablar de lo que podemos llegar a hacer y empezar a de una vez por todas hacerlo, y me parece que todo el contexto agroindustrial que podemos llegar a desarrollar en Viedma, junto con Patagones, puede ser muy potente. De alguna manera, digo, la historia nos juzga de esta manera, ¿no? Vos, como no naciste acá, te lo puedo contar. Rota Automotores nació en Patagones, después se instaló en Viedma. Casa Despensa nació en Patagones, después vino a Viedma. Te metimos en Corredor Carne en obras públicas, Azor en el municipio. Es decir, que los maragatos seguimos colonizando Viedma. Bueno, ahí está, esto que planteas es parte de todo lo que venimos charlando. Seguro que sí. Pero no, yo la verdad que yo tengo mucho contacto con Patagones, voy mucho a Patagones, tengo muchos amigos en Patagones, es una ciudad que quiero mucho y respeto mucho, y seguramente haremos y generaremos acciones innovadoras que nos permitan ir en busca de lo que vos estás planteando. Lo último que te voy a decir, cuando llegó Pesate al municipio te dije, vamos a ir por la intendencia, ahora te digo, vamos a ir por la reelección. Es verdad, siempre. Tengo que reconocer que no solamente en esa etapa, sino Raúl, tengo una anécdota muy marcada con vos, que fue creo que en el 2018, 2019, en una Expo Idevi, que viniste y me dijiste, me planteaste algo que vos creías que iba a suceder, y pasaron 5 años y eso sucedió. Entonces yo te agradezco, porque lo que a veces comúnmente uno puede verlo como negativo, claro, que es permanentemente ir observando las cosas que tiene que mejorar la ciudad, yo lo tomo como algo positivo, seguro, porque en base a tu observación, a lo que vos vas detectando en tu permanente recorrida en la ciudad, tanto acá como en Patagones, yo lo tomo y en base a eso también voy tomando distintas acciones y distintas intervenciones. Así que siempre te voy a agradecer por tu generosidad, porque fuiste y te considero un amigo también, más allá del rol que tenés como periodista y yo como intendente, así que agradecerte, y evidentemente tenías una visión que se te cumplió, así que gracias por la expectativa y por la buena intención que siempre percibo en vos para conmigo y para con toda la gestión. Y por más allá de la amistad que es cierta, también seremos severos críticos cuando haya que serlo. Totalmente, y eso me parece que no hay que tomarlo mal, no, porque de parte tuya nunca voy a entender que es una crítica destructiva o sin sentido. Entonces también tenemos que nosotros saber de que permanentemente, día a día, estamos observados y nos van a criticar, y en esa crítica tenemos que tomarla y positivizarla y tratar de ir mejorando las situaciones. Con vos lo hice durante mi experiencia en el IDEVI, lo hice también como jefe de gabinete y lo seguiré haciendo como intendente. Marcos, te agradezco que hayas venido. Por favor, un placer, gracias a vos. Pasó por aquí el intendente de Viedma.